Natalia. Bueno, estudiantes, comenzó la grabación, sonó la campanita y ustedes saben lo que significa. Como siempre les digo, muy buenas noches, estimados estudiantes del primer nivel medio noche. Les habla aquí una vez más, como siempre, por 24ª semana consecutiva, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto obviamente a la tía Jennifer, representando al equipo del pie, les traemos para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semanita? Bueno, el título muestra un par de palabritas. Como ustedes pueden notar, vamos a ver el uso de las palabras did y didn't, was, wasn't y were, weren't. Esas son palabras en pasado y también su negativo en pasado, por si acaso. En estas palabritas las vamos a utilizar para aprender a hacer preguntas en pasado y respuestas también en pasado. Sin embargo, también vamos a usar una de estas palabritas para aprender a expresar oraciones en pasado y también en negativo. No respuestas, sino que oraciones. Por ejemplo, si yo digo yo comí, es en pasado, ¿cierto? Pero si yo digo yo no comí, también es pasado, pero en negativo. Y eso también lo vamos a aprender a hacer en inglés. Les reitero, como les dije en un principio, antes de que comenzáramos la grabación, la primera parte de la clase de hoy, solamente de la clase de hoy, no tiene mucha relación con la pregunta esencial, ¿ok? Es solamente para que recordáramos un poquito contenidos anteriores, pero con la actualización del día de hoy. El objetivo de la clase de esta semana, como dice ahí, completa textos escritos referidos a hechos del pasado, tales como relatos. Les recuerdo también, estudiantes del CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 24, entre los días 4 al 7 de octubre del año 2021. Qué rápido se ha pasado el año, al menos para mí. Y también, sobre todo, este semestre se ha pasado velozmente. Y ya nos quedan, con nosotros, nos quedan las últimas 5 semanas de contenido. La semana 24, 25, 26, 27 y 28 van a ser nuestras últimas semanitas con contenido, estudiantes. Así que a no bajar los brazos, si usted siente que está ahí al borde con las notas, por favor trate de enviar las preguntas esenciales. Esta es como su última oportunidad para decir, me puedo salvar todavía. ¿Ok? Esperemos que así sea. Y recuerden que las preguntas esenciales todavía se siguen mandando a más tardar el día viernes a las 10 de la noche. Pero siempre les digo, traten de enviarla antes para que yo también la pueda revisar antes y también enviarles retroalimentación a ustedes para que la puedan corregir y postulen todavía a una mejor nota. Bueno, entonces vamos a ver did, didn't, was, wasn't y were, weren't. Palabras un poco que pueden ser desconocidas para nosotros. Pero antes de iniciar esto, como siempre hacemos, un pequeño recuento de que vimos nosotros la semana anterior, o la clase anterior, mejor dicho, porque la semana anterior fue de evaluaciones. ¿Qué vimos nosotros? Vimos como contenidos, estuvimos viendo simple past, los verbos regulares, los que en pasado terminaban en ed. Los verbos irregulares, que eran que no seguían una regla en pasado, pero sí seguían distintos grupos, se agrupaban de distintas formas. Y por último, vimos biografía, que como ustedes sabrán, o como ustedes recordarán, mejor dicho, la biografía es la historia de una persona relatada por otra. Y vimos cómo usar los verbos en pasado. También vimos textos que, sin embargo, aunque nosotros no supiéramos todas las palabras que aparecían ahí, podíamos sacar una idea, deducir o predecir lo que se estaba hablando, lo que venía después, o incluso de qué trataba la biografía. No de quién, sino que de qué trataba esa etapa de la biografía. Como siempre les digo, no es necesario saberse todas las palabras en inglés
para poder sacar una idea de lo que se está hablando o exponiendo. No es necesario saberlo. Obviamente nos va a servir para pulir un poco nuestro nivel de inglés. Pero saber un poquito que sea ya nos hace saber. Y eso es lo que importa. Y obviamente gracias a nuestro plan de formación ciudadana, vimos un poema de Gabriela Mistral. Ese poema estaba en inglés. Obviamente con sus verbos en presente, y nuestro trabajo en la pregunta esencial fue escribir en pasado las acciones que aparecían en el poema. Las acciones. Hubieron algunos que no tuvieron un 7, tuvieron un 7, un 6-1, 6-2, a veces incluso, por una simple razón. Si usted revisa el Classroom puede ver su nota. O algunos escribían mal un verbo en pasado, o hacían lo siguiente, y esto o quizás les faltaban verbos. Pero una de las cosas que yo detesté muchísimo fue que algunos hicieron lo siguiente. Tomaban el verbo, lo traducían al español, escribían el pasado en español, lo traducían en inglés y le salía una palabra totalmente distinta o nada que ver. Tenían que solamente buscar directamente el pasado de la palabra en inglés. Le iba a ser mucho más fácil. La actividad era mucho más fácil de lo que pensaban. Pero al hacerlo con traductor, antes de utilizar cualquier otro tipo de diccionario, al final muchas personas se equivocaron en la pregunta. ¿Ok? Y de hecho algunos les revisé, les corregí también, o no corrigieron, o simplemente me ignoraron. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la clase anterior? Hablemos ahora de lo que nos corresponde, que es esta semana. ¿Y cuál es la importancia de la clase de esta semana? Como bien dice ahí, está relacionada aún con el pasado. Todavía no salimos de esa. Bueno, creo que esta va a ser la última clase que vamos a hablar del pasado, por cierto. Pero esta vez aprenderemos a hacer preguntas de yes-no en pasado, dependiendo de uso y la relación que tenga. Porque hoy día vamos a ver un tipo de pregunta de yes-no, mañana vamos a ver otro tipo de pregunta yes-no. Esto es importante, ya que hasta el momento solo sabemos hacer preguntas de yes-no en presente. Si no más recuerdo, nosotros vimos este contenido de las preguntas de sí o no, las yes-no questions, lo vimos en mayo, si no me equivoco. Y mayo fue hace ya mucho tiempo. Junio, julio, agosto, septiembre, casi 5 meses ya. Cuando empezamos a ver las preguntas de sí o no. Entonces, en ese momento nosotros lo vimos en tiempo presente. Hoy lo vamos a recordar, pero ahora en tiempo pasado. Y después les voy a mostrar la primera parte que va con la pregunta esencial. Así que veamos los contenidos. Comencemos, estudiantes. Así que a las 18 personas que están aquí conectadas el día de hoy, les pido por favor que escriban el título de la clase del día de hoy, que es Questions in Past. Preguntas en pasado. Pregunta en pasado. Did you understand? Did you understand? Oh. ¿Entendiste? ¿O entendieron? ¿A tomar agüita? Questions in past. Preguntas en pasado. Esa va a ser la primera parte de hoy. Mañana vamos a retomar las preguntas, pero vamos a ver también otra cosita. Ya me imagino que deben estar hartos de que repita lo mismo, pero así es. Questions in past, entonces.
Preguntas en pasado, como ustedes pueden recordar, tenemos aquí yes y no. Ya como se vio en la diapositiva anterior, vamos a aprender a crear preguntas de yes o no, pero en tiempo pasado. Cosa que para nosotros es inusual hacerlo en otro tiempo que no sea el presente a veces. Las preguntas se pueden hacer en cualquier tiempo. Presente, pasado, futuro, presente perfecto, pasado perfecto, condicional y muchos más. Ahora, para recordarte, las yes-no questions eran aquellas preguntas de carácter simple que solo tenían dos respuestas posibles. ¿Cuáles eran esas dos respuestas posibles de una pregunta que se llama yes-no? ¿Cuáles eran esas posibles respuestas que pueden haber en una pregunta de sí o no? ¿Estás feliz? Ok, eso es un muy buen ejemplo. Exacto. ¿Estás feliz? Y hoy tengo dos posibles respuestas. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas que puedo tener? Yes. Yes o No. no. Exactamente. Yes o no. Obviamente nosotros complementamos un poquito la respuesta. Si te preguntan, ¿Are you happy? ¿Estás feliz? Yo respondo entonces, yes, I am. Sí, pronombre to be. O puedo responder con el negativo, no, I am not. No lo estoy. Muy bien, muy buen ejemplo para explicarlo, muy buenas respuestas. Yo le iba a decir así como, oye, ¿te cortaste el pelo? ¿También sirve esa pregunta? También sirve, también es una pregunta de sí o no. Pero ese tipo de pregunta está muy bien, pero es el que vamos a ver el día de mañana. Hoy ya vamos a ver otro, recordando con nuestro famoso verbo to be. ¿Ok? Como dice ahí, teníamos respuestas posibles que eran yes, no, y se complementaba la respuesta con el pronombre to be correspondiente. Para empezar, vamos a recordar cómo nosotros hacíamos estas oraciones, ¿cierto? Iniciar nuestro contenido. Vamos a recordar cómo nosotros hacíamos preguntas de sí o no en tiempo presente. Vamos a recordarlo solamente. ¿Cómo nosotros hacíamos preguntas de sí o no en tiempo presente? Lo hacíamos de esta manera. Vamos a comenzar nosotros. Comenzábamos con un verbo to be, con nuestro verbo más famoso. Ustedes saben que cuando yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿cuál es el verbo más famoso del inglés? Ustedes responden en coro. To be. Muy bien, al menos tuve una persona que entendió el coro. Ya, pero a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacer la misma dinámica, pero lo vamos a intentar. Un poco chico el coro. Sí, un poco chico el coro, pero un poco un solista, pero igual vamos a intentarlo de nuevo. Ya, rebobinemos. Después cortamos aparte de la grabación. No se puede, pero igual. Ya, estudiantes, si yo les digo a ustedes, estudiantes del primer nivel medianoche, ¿cuál es el verbo más famoso del inglés? Ustedes dicen... To be. To be. To be. Me gustó que el último fue más animoso, pero fuimos creciendo al menos. Ahora tuvimos un coro de 3 personas, tuvimos no un dueto, sino que... ¿Cómo se llama? Una tercia. Muy bien. Quiero decirles a ustedes que son el peor coro que he visto, pero aún así
Igual Muy nos bien. merecemos un 7. Bueno, sí. De todas maneras, tienen toda la razón. El verbo más famoso del inglés siempre es el verbo to be. Ok, entonces nosotros comenzamos nuestra oración con un verbo to be. Y como ustedes recordarán, en inglés tenemos 3 verbos to be. Los que aparecen ahí en ese cuadrito. Am, is, are. Esos son los 3 que existen. No existen más, no hay otros verbos to be. Al menos en tiempo presente son los únicos que hay. Luego del verbo to be, mi cuadro me dice que lo siguiente va a ser agregar un pronombre. Un pronombre que obviamente va dependiendo del famoso verbo to be. Nosotros tenemos 3 verbos to be, pero tenemos un total de 7 pronombres distintos. Por lo tanto, en algunos casos, el verbo to be va a tener más de un pronombre posible. Excepto am, que siempre va a ir con I am I. Siempre van a ir, sea como pregunta o sea en una oración. Y por último, vamos a agregar un adjetivo, ¿cierto? Un adjetivo. ¿Qué eran los adjetivos? ¿Alguien me puede recordar? No un ejemplo de adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué tipo de palabras son los adjetivos? ¿Qué me entregan? Criqui. A ver, voy a volver a preguntar. ¿Qué tipo de información me entrega un adjetivo? Determina el sustantivo. Ok, determina sustantivo. ¿De qué forma? Siempre califica, exactamente. Un adjetivo califica o describe incluso cómo es una persona, un lugar, un animal, una situación. Entrega características. En algunos casos pueden ser características físicas o psicológicas, o también cosas que tú puedes observar. Esos son adjetivos. Y después del adjetivo nosotros íbamos a agregar un signo de pregunta, un signo de interrogación. Recuerden también, el signo de pregunta en inglés solamente va al final, nunca al principio. Ya, y teníamos estos ejemplos, como es un repaso nomás, un recuento de lo que nosotros vimos alguna vez. Comenzamos con to be, pronombre adjetivo. Am I tall? Soy yo alto. Ok. Is she beautiful? ¿Es ella bonita? Are we intelligent? ¿Somos nosotros inteligentes? ¿Y listo? Así se hacían. Espero que se le haya refrescado un poco la memoria con esto que vimos nosotros el primer semestre. Pero ahora viene el cambio. Pero sí se les pide que siempre recuerden. Recuerden, las respuestas deben estar relacionadas con el pronombre. En muchos casos, estos se van a repetir. En otros, no se van a repetir. En la pregunta y en la respuesta van a ser distintos. ¿En qué sentido, al igual que en español? Por ejemplo, si te hacen una pregunta con tú o a ti, tú respondes con yo, ¿cierto? Cuando yo te hago una pregunta a ti, respondes con yo. O en algunos casos, si te preguntan con ustedes, tú respondes con nosotras o nosotros. Pero en otros casos, cuando preguntan sobre él, tú respondes con él.
Si te preguntan con nosotros, tú puedes responder con ustedes. Así que es bastante variable. Si te preguntan sobre ellos, respondes con ellos también. Pero créanme que es igual que en español. Así que tanto igual que en español, va a ser en inglés. Para algunos es medio enredado y quedan así. Para otros solamente tienen que asimilarlo, compararlo el español con el inglés. Pero bueno, ahora en pasado. En pasado lo que va a cambiar va a ser nuestro verbo más famoso. Y el verbo más famoso del inglés es... Subi. Chubí. ¿Cómo que? Ya no les voy a preguntar más eso. Porque uno espera el coro así de ángeles. El canto gregoriano. ¿Ah? O quizás no quieren responder y por eso se demoran en activar. También puede ser. Hay dos opciones. Bueno, recordemos que para este tipo de oración debemos utilizar el famoso verbo to be, pero esta vez en pasado. ¿Cómo es en pasado? ¿Cuáles son el verbo to be en pasado? Ustedes recordarán, tenemos 3 verbos to be. Am, is, are. Pero por suerte para nosotros solamente tenemos 2 en pasado. Exacto, aquí al menos 2 de ellos van a compartir su versión en pasado. Si yo tengo el presente de nuestro famoso verbo to be, am e is, cualquiera de estos 2, el pasado, el equivalente de esta palabra en pasado, es was. Was. ¿Ok? El pasado de am e is va a ser entonces was. Y el pasado, el equivalente en tiempo pasado de nuestro querido verbo to be, are, va a ser were. Were. ¿Ok? 3 verbos to be en presente, pero solamente 2 en pasado. La regla de los pronombres se mantiene. Todos los que yo utilizaba con am y con is van a ir siendo utilizados con was. Todos los que yo utilizaba con are se van a utilizar con were. ¿Alguna consulta, estudiantes, sobre lo que aparece aquí en pantalla? Recuerden que si no hay consulta, al menos dígame, profe, está todo claro. Profesor, Dígame. por ejemplo, esa palabra am, is, es lo mismo que está al frente, pero en pasado. Exacto. Lo que está aquí en este lado está en presente. Y aquí al ladito está el equivalente en pasado. Ya. Muchas gracias, muy amable. No hay problema. Al parecer no tenemos más consultas. Pero ahora veamos cómo es hacer una oración también. Una pregunta. Entonces, para hacer nuestras preguntas en pasado, vamos a utilizar esta estructura. Esta estructura es la misma que en las preguntas en presente. Solo que nuestro verbo más famoso, que es... To be. Muy bien. To be. Muy bien. Sí, muy bien, exacto. Fue mejor, al menos fue más rápido. Nuestro verbo más famoso, el verbo to be, va a cambiar a pasado. Es el mismo orden. Pero ahora tenemos que el pasado, o sea, el verbo to be, tiene que ser en pasado. Tenemos las mismas oraciones de antes. Pero ahora el verbo to be es el que cambió. De tiempo me refiero, a pasado. Was I tall? Si en presente era soy yo alto, ahora es
¿Fui yo alto? O también, ¿era yo alto? Was she beautiful? ¿Era ella bonita? Were we intelligent? ¿Fuimos o éramos nosotros inteligentes? Y nuevamente esas preguntas son de sí o no. Por lo tanto, su respuesta es breve, concisa. A estas preguntas van a tener, antes de mostrarlas más, aquí hay una tablita con los pronombres, el verbo to be en presente y el verbo to be en negativo. Los que están en rojitos son los que van a utilizar are y were. Los que están ennegrecidos son los que van a compartir was en pasado. Por si acaso, por si lo necesitaban. Este cuadrito no estaba en el material, así que si quieren sacarle un pantallazo o una fotito, háganlo ahora. Listo. Muy bien, eso fue rápido. ¿Cómo dijo, profe, de los que están en rojo y los que están en negro? ¿Cómo fue? Ah, mira, los que están en rojito son los que utilizan are en presente y were en pasado, ¿cierto? Pero los que están en negrito son los que utilizan was en pasado. ¿Cómo se pronuncia? Os. Was, como si fuera una O, was. No es was, como algunos piensan, es was. Continuemos. Ahora, practiquemos antes de pasar a la siguiente parte, que es crea preguntas utilizando el verbo to be en pasado, utilizando la estructura vista recién. Hagamos una o dos preguntas, estudiantes. Una o dos preguntas nomás, en pasado. Por ejemplo, vamos a hacerla uno con cada verbo to be. Tenemos dos verbos to be. Comencemos con el verbo to be where. Where. ¿Qué pronombre corresponde o correspondería? ¿Cuál de todos los pronombres que tenemos podemos utilizar aquí en nuestra pregunta? Comenzamos con el to be, luego un pronombre y al final el adjetivo con el signo de pregunta al final. You. You, ok, were you? Y ahora necesito un adjetivo. Un adjetivo, recuerden, una palabra que describa, que entregue características de algo o alguien. ¿Estabas tú? ¿O eras tú? ¿Flaco? Ok, flaco, ok, muy bien. Vanessa, vamos a utilizar esa palabra. ¿Eras tú o estabas tú? Thin, flaco. Listo. Terminé mi pregunta. Pasemos a la siguiente. Was. Miren, yo estoy continuando y nadie me dijo, profesor, le falta algo todavía a la pregunta. Signo de interrogación. Signo. Ok, ¿dónde va el signo de interrogación? Al final. Al final. Exacto. Recuerden siempre, como les digo, en inglés el signo de interrogación únicamente va al final. Al principio es exclusivo del español, por si acaso. Exclusivo del español. Así que pongan solamente el signo de interrogación al final. Tampoco lo pongan al principio y al final.
o al medio, tampoco va ahí, por si acaso. Lo digo porque hemos visto tantas cosas a veces. El signo de interrogación únicamente va al final. Was. Ahora necesito un pronombre que vaya con was. Un pronombre que vaya con was. ¿Cuál puede ser? He. Vamos a utilizar he. Muy bien. Was he. Y ahora al último necesito nuevamente un adjetivo. Palabra que describa, que me entrega características de esta persona. Era él. Peludo. Feliz. Black. Feliz, peludo. Vamos a utilizar peludo porque creo que... Hairy. Ok, listo. ¿Y el signo? Ah, y aquí está. Muy bien. Exacto. Verbo to be, pronombre, adjetivo. A veces las oraciones que nosotros hacemos con el verbo to be nos puede dar dos, o sea, que sean preguntas, mejor dicho. Utilizando el verbo to be nos pueden decir dos cosas. Vamos a describir o vamos a utilizar algo que se llama presente continuo, que es una acción continua. Nosotros lo estamos viendo con adjetivos nomás. El próximo año, si tenemos suerte, lo podríamos ver con el presente continuo. Pero muy bien, ya que estamos cortos de tiempo, vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser la primera parte para la pregunta esencial. Pero antes, estas son las posibles respuestas que tú puedes tener, siempre y cuando hagas una pregunta utilizando un verbo to be en pasado. Por ejemplo, si la respuesta es positiva, yes, I was. Si la respuesta es negativa, no, I was not. Así que todo va a variar según el pronombre. Pero recuerden que, al igual que el español, a veces la pregunta con un pronombre va a tener respuesta con otro pronombre. Eso solamente para que lo tengan ahí presente, porque no vamos a responder a las preguntas que vamos a hacer todavía. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí vamos a pasar al uso del did y didn't. Reitero, esta es la primera parte de la pregunta esencial. Did y didn't, ¿qué son? Son el pasado y pasado negativo del verbo do, hacer. Si bien en español esta palabra significa hacer, en algunos casos va a ser un indicador. La palabra did, por ejemplo. La palabra did y la palabra didn't van a ser indicadores. En el caso de did, va a ser un indicador de pregunta en pasado. O que es el verbo hizo, por ejemplo. Como lo vamos a usar nosotros, se va a llamar verbo auxiliar, que es prácticamente apartado del verbo principal, como decimos nosotros en inglés. Pero no voy a entrar en detalle ahí. Lo que quiero es que aprendan a utilizarlo en su forma positiva y en su forma negativa. En inglés tiene algunos usos. Por ejemplo, al preguntar y responder, tú preguntas con did, puedes responder con un yes, I did, o no, I didn't. Al igual que el didn't también nos puede servir para hablar del negativo en pasado. O sea, una acción, que las acciones tienen presente y pasado, ¿cierto? Todas las acciones están en positivo. En presente, para que una acción pase a negativo, le agregamos don't antes, o doesn't, dependiendo del pronombre.
Pero ahora nosotros le vamos a agregar didn't para que esa acción sea en pasado y en negativo. Veamos cómo funciona. Veamos cómo es. Así que vamos a comenzar, antes de comenzar con el did, vamos a comenzar con el didn't. How do we use didn't? ¿Cómo utilizamos didn't? Por si acaso lo he escrito aquí en el chat, la pronunciación de la palabra didn't. Didn't, entonces, va a ser nuestra palabra. Didn't o didn't. Didn't es comúnmente usado para indicar que una acción es negativa y en pasado. También me sirve para respuestas, pero nosotros lo vamos a utilizar en esta oportunidad para explicar que una oración está en negativo y en pasado. En otros casos también se puede usar para indicar que la acción es falsa. ¿Por qué? Al no ser verdad, la acción en pasado nunca pasó. Por así decirlo. Imagínense que en inglés, o en español incluso, en español es súper fácil escribir un negativo en pasado. Si yo digo la frase yo comí, está en pasado, pero está en positivo. ¿Cómo yo diría en negativo en español? Yo comí. ¿Cómo sería en negativo? Es súper fácil. Más fácil de lo que creen. Es súper obvio. Sería yo no comí, ¿cierto? Ese sería el negativo en pasado. Bastante obvio. En inglés hay un pequeño cambio. Esto. No es solamente pescar la oración, agregar didn't y listo, ya se arregló todo. Muchas veces no puede ser tan sencillo. En la pregunta esencial sí es sencillo. En la actividad de clases es un poquito más difícil para que la pregunta esencial sea más fácil. Veamos. Veamos cómo es la diferencia entre un pasado positivo y negativo. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra lived? Es el pasado del verbo vivir. O sea, como viví, vivió, vivieron. Jude, ¿algo que decir? Ok, no hay problema. Ok, entonces la oración en positivo dice I lived in Valparaíso. Yo viví en Valparaíso. I lived in Valparaíso. Está en pasado. Aquí yo no estoy diciendo yo vivo, estoy diciendo yo viví en el pasado. Yo viví en Valparaíso. Ahora su negativo, para yo decir yo no viví en Valparaíso, dice aquí la oración, I didn't live in Valparaíso. Estudiantes, quiero que comparen estas dos oraciones, la positiva y la negativa, y díganme qué diferencias al escribirse encontraron. Observen las dos oraciones. I lived in Valparaíso. I didn't live in Valparaíso. Ambas están bien escritas. Le agregó didn't ¿Ya? en negativo. ¿Sí? ¿Y qué más hicimos? Hicimos algo más. Y al Liven le sacó la D. Sí. ¿Ya? Oye, ¿y qué significa que yo le haya sacado esta letra D a la acción, al verbo? ¿Qué quiere decir que yo le he sacado esa D? Le voy a hacer otra pregunta, mejor. ¿Qué me indicaba que un verbo terminara en ed? ¿Qué indicaba?
¿En qué tiempo está? Pasado. Está en pasado, exacto. Pero miren acá, no hay ed. Entonces, ¿en qué tiempo está? En pasado. Presente. En presente. Ah, presente. Sí. Cuando yo escribo el negativo en pasado de una oración, de una acción, mejor dicho, escribo didn't para que sea negativo y pasado. Pero el verbo, la acción, vuelve a tiempo presente. Sin embargo, se lee en pasado. Ay, profe, ¿hicieron el inglés tan enredado? Sí, estoy de acuerdo. Pero observen aquí, esta frase, este negativo, esta frase que está aquí, esta oración, sigue estando en pasado. Para que ustedes sepan, el didn't es como mi indicador. Me va a indicar dos cosas. La oración está en negativo y la oración está en pasado. Sin importar que el verbo esté en presente. Pero recuerden siempre que cuando ustedes escriban una oración en negativo, negativo en pasado, la acción, el verbo, tiene que ir en presente. ¿Cierto? Cuando la oración sea en pasado y positivo, por así decirlo, ahí el verbo va a ir en pasado. Pero en negativo, al agregar el didn't en pasado, el didn't, el verbo vuelve, por así decirlo, a tiempo presente. I didn't live in Valparaíso. Yo no viví en Valparaíso. ¿Estudiantes, se entendió cómo es el juego? Tía Jenny, ¿tú lo entendiste? Sí. Perfecto. Muy bien. Hicimos dos ejemplos porque aquí hay uno con un verbo regular, que era más fácil de identificar porque terminan con ed. Pero vamos a verlo también con un verbo irregular. Oración positiva dice aquí, he broke his finger. Él se quebró el dedo, o se quebró su dedo. Broke, quebró, rompió, pasado. Y vamos a hacer un negativo, que es pasado. Pasado. Y el negativo es, si yo quiero escribir esto en pasado y en negativo, agregamos la palabra del día, que es didn't, y el verbo vuelve ¿a qué tiempo? Presente. Presente, exactamente. He didn't break his finger. Y la oración igual está en pasado. Él no se quebró su dedo. No piensen que es un error de que yo lo escribí mal, etc. Las reglas de este juego son así. ¿Ok? ¿La pregunta esencial? La pregunta esencial, créeme que está más fácil porque las oraciones ya están en presente. Así que los cambios que tienen que hacer son solamente agregar un par de cosas. Ahí está el juego. ¿Ok? Entonces, para continuar, dice aquí, did you notice anything weird? ¿Notaste algo extraño? Y cuando nosotros utilizamos did y cuando sea negativo en pasado, siempre agregamos el verbo en presente o en tiempo presente justo al ladito del did. ¿Ok? Usamos didn't y el verbo que viene después, la acción que viene, va en tiempo presente. Siempre. Sin embargo, recuerden que aún así, la oración está en pasado, pero también
negativo. Reitero, el didn't es solamente un indicador. Indica que la acción es en pasado, o la oración está en pasado, pero la acción es en negativo. Por ejemplo, cuando dijimos lived, presente, o sea, en positivo, el negativo iba a ser didn't live. Vuelve entonces al tiempo presente. A cambiar de plumón creo que es mejor. Tanta palabra roja. Ahora sí, ya. Didn't live. Vuelve el verbo a tiempo presente. No importa si el verbo es regular o irregular. Siempre va a volver a su forma presente. Miren, estudiantes, le tenía esta actividad que aquí ya resolví una, pero yo creo que por cosas de tiempo no la vamos a alcanzar a hacer hoy día. Vamos a tratar de hacerla mañana. Tenemos aquí palabras, acciones, verbos en pasado. Y el objetivo es ver si nosotros podemos transformar estas palabras que están aquí en pasado a pasado negativo. Como por ejemplo, yo tengo la palabra moved y yo tengo que agregar primero didn't y volver la palabra moved a presente. O sea, esta palabra va a quedar así. Didn't move. Yo no me mudé o yo no me moví. Didn't move. Recuerda que los verbos vuelven a presente. Didn't indica que es pasado. Esta actividad la vamos a hacer el día de mañana por si acaso. Pero ya utilizando lo que ya aparecía en esta parte de aquí. Aquí, si usted entendió cómo hacer esto, va a entender también cómo hacer al menos la primera parte de la pregunta esencial. Y hablando de la pregunta esencial, vamos a verlo. Así que aquí van los spoilers del día de mañana. Vamos a completar esta actividad. Y si quieren también repasamos el uso del didn't. Vamos a crear oraciones utilizando el pronombre didn't y el verbo. Y vamos a aprender a utilizar did. Did nosotros lo vamos a usar para hacer preguntas e interrogantes. Y van a ser de nuevo preguntas de sí o no. Pero va a haber alguna diferencia entre utilizar el verbo to be y utilizar did. Aquí van a ver la diferencia de cómo cambiar una oración que está en pasado a una pregunta en pasado. Y es súper simple. Más simple de lo que parece. Vamos a hacer el mismo, ¿notaste algo extraño? Y que recuerden cuáles son las dos formas de responder, que sería yes, pronombre did, o no, pronombre didn't. Para responder esas preguntas breves, cortitas. La yes, no question se le dice preguntas cortas también, por si acaso. Porque son respuestas cortas, breve. Vamos a hacer una tercera actividad con este personaje, no sé si ustedes lo recuerdan. Vamos a transformar estas oraciones que aparecen aquí a pregunta en pasado. Estas oraciones están todas en pasado, pero vamos a hacer las preguntas en pasado. ¿Y cuál es la diferencia si usamos did y usamos was were? ¿Cuál es la diferencia? Ahí la vamos a ver el día de mañana. Aquí está la síntesis. Y la pregunta esencial número 24. Utilizando lo aprendido en clases, convierta las siguientes oraciones que están en presente. Antes decía en pasado, pero me di cuenta que las oraciones estaban en presente. Igual funciona, chiquillos. Estas oraciones que están en presente, tenemos que cambiarlas a pasado negativo. Estas tres oraciones tienen que reescribirlas en pasado negativo y pregunta en pasado. Ya pueden resolver al menos la primera parte, esta que está aquí. ¿Cómo yo traspaso esta oración que está en presente a pasado?
a pasado negativo. Ojo, pasado negativo. ¿Ok? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es transformarlos en pregunta en pasado. Pueden ver las reglas, pueden utilizarlas para guiarse, y con eso ustedes ya las podrían completar.